hay una serie que ha conmovido y mucho y ha movilizado y mucho, como es la serie Chernobyl. Usted me va a decir, a mí que me interesa la serie, sí, pero usted sabe que sí. Usted sabe que Chernobyl trajo un raconto de muchos años atrás, de la década del 80. Esta serie trajo lo que fue la explosión de esa planta nuclear. Muy paradójico porque la comunicación era completamente distinta. Paso de un detalle particular. En esa época estaba entrando en la secundaria plenamente y en casa se consumía los pocos medios nacionales que había, medios nacionales entendido como televisión abierta nada más, no había nada de televisión por cable, y también se consumía un diario de tirada nacional. Y la información era a lo que hoy se maneja completamente escueta. No había casi imágenes, no había nada, no se tomaba una dimensión más allá de la contundencia de algunas palabras o frases: reactor nuclear, explosión, explosión nuclear. Me parece que lo que hace hoy este contexto de esta serie, uno puede estar de acuerdo o no, pero con matices, es dimensionar en una fase un poco más humana de lo que ha sido, muchas gracias Eugenia, de lo que ha sido eso que fue tremendo. No era el fin del... Estábamos prácticamente transitando los últimos años de lo que era la Unión Soviética, pero hoy esa clase de cuestiones me parece que tendrían otro tipo de dimensión. Bueno, un raconto de esa serie llevó también a que algunos medios vayan y observen nuevamente cómo ha sido o cómo es la situación hoy allí en Chernobyl. El primer periodista argentino que estuvo visitando Chernobyl, hurgando un poco, ha sido Sergio Federovisky. Sí, el mismo que siempre consultamos por cuestiones ambientales, que ha sido galardonado también a nivel nacional por su programa en la televisión pública, Ambiente y Medio. Hola Sergio, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por llamar, por Por favor. favor, Sergio, la verdad, cuando me prendí en esta serie, me gustó primero desde la temática del hecho que relataba y después entré a hurgar un poco más y quedarme y observar que fuiste el primero en llegar hasta allí. Es una cosa increíble. ¿Cómo los viviste vos allá cuando comenzaba este siglo prácticamente? Es decir, me voy a Chernobyl y llegar a Chernobyl y encontrarte con qué cosas. ¿Cómo fue toda esa experiencia? Bueno, de alguna manera para mí era relativamente familiar porque, por supuesto, por una cuestión profesional yo siempre estuve muy atento a esas cosas. Yo, lamentablemente, a diferencia tuya, yo cuando Chernobyl explotó yo ya era más grande, así que ya estaba trabajando, por llamarlo de alguna manera, aún cuando estaba en los primeros años de mi tarea profesional Sí. como periodista ambiental. Y cuando se cumplieron los 20 años, en el año 2006, yo en ese momento estaba trabajando en América, en el programa Informe Central, y le propuse a Rolando Graña, que era el conductor de ese programa, y por supuesto al canal, ver la manera de ir a Chernobyl, porque me parecía que era un testimonio importante, aun cuando era bastante baja la repercusión, porque, como vos bien decís, esto resurge a partir de la serie y paradójicamente para muchísima gente resulta una novedad recién ahora, como si el episodio hubiese ocurrido, digo yo, en una era geológica anterior, no hace 33 años apenas. Sin embargo, lo que ha pasado en el mundo en los últimos 30 años ha sido tan colosal, tan enorme, tecnológicamente, en términos de información, de flujo de la información, etcétera, que efectivamente parece que Chernobyl hubiese ocurrido en otra era geológica. Y con ese fin fue que viajé con un camarógrafo en el año 2006 y estuvimos en las entrañas de lo que hoy todo el mundo muestra, que es básicamente la proximidad al reactor, que en ese momento todavía no tenía el encofrado que tiene hoy, el sarcófago como se lo llama, tenía uno más provisorio y había un nivel de radiación muy grande en las afueras del reactor todavía, y en Pripyat, que es esa ciudad dormitorio que hoy todo el mundo ve como una ciudad abandonada, efectivamente lo es, porque como parte de la cantidad de disparates que se cometieron en nombre del Partido Comunista, en nombre de la Unión Soviética y en nombre de la verdad, a la gente que vivía en Pripyat, la mayor parte trabajadores o familiares de trabajadores
de la central de Chernobyl les avisaron que se iban a retirar de ese lugar por 72 horas apenas y nunca volvieron. Y Pripyat desde ese momento, desde el 29 de abril del 86, 3 días después de la explosión, es una ciudad fantasma. Sí, una cosa increíble que te digan este fin de semana nada más lleva tus pequeñas pertenencias porque este fin de semana volvés el lunes y en realidad no Sí, la volvés gente nunca se fue más. con lo opuesto, realmente, y las cosas quedaron como quedan cuando uno se va un viernes a la tarde de su casa y vuelve el lunes a la mañana después de pasar un fin de semana afuera. Efectivamente fue así, y esa cicatriz que se observa cuando uno va a Pripyat es tan abrumadora, tan... Hay algo que yo cuento en el informe que hice en su momento, que dicho sea de paso está en YouTube si lo quieren buscar, es que había un parque de diversiones. Recordemos que la explosión del reactor nuclear se produce el 26 de abril, el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores en la ex Unión Soviética, era un día muy, muy celebrado, con desfiles militares, etcétera, etcétera, y había un parque de diversiones, se lo ven, algunas filmaciones, una rueda que gira, que iba a ser inaugurado precisamente el 1 de mayo. Nunca pudo ser inaugurado, no lo usó nunca nadie ese parque de diversiones. ¿Qué fue lo que más te impacta o cuando al momento de llegar... porque te confieso algo de lo personal, ¿no? Como una persona que mira bien desde afuera lo lejano, como hoy te relataba, yo con 13 años miraba un poquito el diario y intentaba entender todo eso. Y ahora viendo la suerte de la serie, es decir, a mí por lo general lo que me impacta es la cuestión humana. El efecto de la radiación, cómo se manejó el Estado. Hay un montón de cosas que a mí en lo particular me gustaron de la serie, cómo transmitieron. ¿Qué a vos qué es lo que más te impactó? El estar en el terreno, estar en el lugar. En primer lugar, por lo que yo recuerdo, yo viajé hace 13 años y todavía era bastante más próxima a la herida, y también los comentarios respecto de las dificultades en el conocimiento, en la información, etcétera. Lo primero para resaltar para mí es que la serie, más allá de ciertas desconexiones históricas que algunos señalan, que tampoco me parece que sean tan relevantes, es de un naturalismo y de una tremenda capacidad de reconstrucción de la época que verdaderamente es escalofriante. O sea, yo veo la serie hoy y veo lo mismo que vi hace 13 años cuando estuve ahí, y eso es muy fuerte. La reconstrucción de época es fabulosa, es casi, la serie para mí termina resultando casi un documental. Lo segundo es que estar ahí implicó ver algunas situaciones que la serie también refleja en varios de los capítulos, en términos personales muy angustiantes. Yo no conocía hasta el momento que estuve en Chernobyl lo que había sido la tarea de los liquidadores. Los liquidadores eran algunos voluntarios, otros voluntarios entre comillas, que no podían rehusar a ir al terreno porque se los ordenaba el partido, por ejemplo, que tenían que entrar a la zona más próxima al reactor con una pala, simplemente, y palear efectivamente el material radioactivo y ayudar a echar una capa de cemento sobre ese material para evitar que la radiación siguiera fluyendo. Los liquidadores podían estar solo 3 minutos expuestos y salir, es decir, su trabajo consistía en estar 3 minutos paleando y salir corriendo del lugar. Hay en el informe que yo puse, yo había logrado conseguir en ese momento material de época, y hay algunas filmaciones muy cortas del trabajo de los liquidadores, y es una cosa escalofriante porque uno observa gente que está trabajando en las condiciones más inhumanas y más expuestas a la radiación que uno pudiese imaginar. Y recuerdo una entrevista que le hice a un ex liquidador, un señor que en ese momento tenía 56 años aproximadamente, un oso ucraniano grandote, enorme, que cuando lo entrevisté le pregunté cómo trabajaban, me contó que eran grupos de 10 personas que ingresaban alternativamente por esos 3 minutos y se iban reemplazando unos a otros. Y le pregunté qué había pasado con el resto de los integrantes de ese grupo, y se pone a llorar delante de la cámara, se quiebra
delante mío, que a mí no me conocía, yo era un periodista argentino, ¿no? Pero evidentemente era tan potente su afectación por el tema que se quiebra y me cuenta que de los 10 habían muerto 8 y que los otros 2, entre ellos él, habían quedado sumamente afectados. Y me acuerdo además que me relató, me hizo una descripción, dice, la radiación es mentira, que no se puede ver, ni tocar, ni oler, eso es lo que dicen, pero yo la llevo en el cuerpo y la siento todos los días. Y la verdad es que ese tipo de episodios o de testimonios a mí me hizo reflexionar muchísimo sobre la energía nuclear en su conjunto, es decir, sobre la pertinencia de seguir insistiendo en la generación eléctrica a partir de una modalidad que puede ser segura, pero al mismo tiempo, al estar como todo tan atada a la suerte de un error humano, tiene tal nivel de devastación, provoca tal nivel de daño que a mí me resulta muy poco recomendable. ¿Fue un error humano? ¿Fue un error de qué naturaleza todo lo que ocurrió allí, una vez transcurrido el tiempo? Mirá, siempre se lo describió como un error humano vinculado a un atraso tecnológico que ya era bastante ostensible en el final de la Unión Soviética, más un forzado. La Unión Soviética tenía una necesidad de seguir compitiendo con Estados Unidos por la supremacía tecnológica, pero la Unión Soviética se estaba quedando rezagada claramente. Recordemos que finalmente el muro de Berlín y la Unión Soviética caen apenas 5 años después de Chernobyl, y entonces hay una mezcla ahí entre error humano, forzar la situación, un cierto atraso tecnológico, etcétera. La paradoja o el cinismo o la crueldad del destino hizo que el accidente se produjera durante un test de seguridad. Estaban probando justamente cómo respondía un sistema de seguridad y en ese momento es que falló el test y explotó el reactor. Pero la verdad es que en definitiva a mí me da la sensación de que termina siendo, no digo inútil, pero sí un poco, no es lo ideal centrarse en cuál es el eje del origen de un accidente de estas características, toda vez que el accidente siempre puede ocurrir. Y uno tiene que pensar que accidentes de este tipo pueden ocurrir siempre, que el riesgo nunca, jamás, en un episodio tecnológico en el cual está involucrada la persona humana, es cero, jamás. Y la prueba más grande, y esto es una cosa que a mí me molesta literalmente, es que se esté hablando tanto de Chernobyl, creo yo, hasta con cierta necesidad ideológica de hacerlo, es decir, de cuestionar, con razón por supuesto, lo que fue la oscuridad de la Unión Soviética, pero no se está hablando de Fukushima. Y Fukushima ocurrió 25 años después de Chernobyl, en el 2011, en términos de accidente nuclear, tiene la misma gravedad dada por la Agencia Internacional de Energía Atómica que Chernobyl. Fue un accidente de grado 7, tuvo la misma cantidad o más de víctimas, sigue siendo Fukushima un espacio al cual no se puede acceder, pero lo paradojal es que ocurrió en Japón, en la cuna de la tecnología, en la meca del desarrollo científico, en el capitalismo, y en medio del flujo de información más grande de la historia. Entonces hay que aprender de Chernobyl, pero hay que aprender de Fukushima y hay que aprender de la energía nuclear en su conjunto, me parece. O sea, la conclusión no debe ser que algo como lo de Chernobyl solo puede pasar en lugares opacos como era la Unión Soviética. ¿Se puede cuantificar en concreto el daño de Chernobyl? Ha sido muy difícil porque también fue fruto de la oscuridad informativa, ya en este caso no solo de la Unión Soviética, sino del lobby nuclear a nivel mundial. Originariamente la Unión Soviética informó que había habido solamente 31 víctimas fatales, pero se supo después, y este es un dato que yo pude recoger cuando estuve allá, que Ucrania, ya como país independiente, independizado de la Unión Soviética en el año 91, Ucrania a mediados de los 2000 pagaba 15.000 pensiones
a familiares de desaparecidos en la explosión de Chernobyl, o sea que ya ahí tenemos un cálculo bastante verosímil de 15.000 muertos. En el año 2006, justamente en ocasión del 20 aniversario del desastre, Naciones Unidas, y por eso hablo de lo del lobby nuclear, hizo una conferencia de prensa y expuso, difundió un informe final diciendo que las víctimas fatales habían sido 4.000, y esto provocó una tremenda indignación en todo el mundo no nuclear, en las ONGs, en organismos de Cruz Roja, etcétera, etcétera, porque el cálculo diría yo conservador que se hace es que a lo largo de esos 20 años, y ahora tenemos 10 años más para contabilizar, las víctimas entre muertos y mutilados y chicos nacidos con deformaciones, etcétera, etcétera, alcanzan las más de 300.000. Eso podríamos De decir eso estamos hablando. en víctimas directas, sin contar todo lo otro que Víctimas, significó, ¿no? sí, en víctimas de la explosión más los efectos de la radiación posterior. El tema es que episodios como este, donde lo que hay es una fuga radioactiva tan grande, dejan secuelas que después es difícil vincular directamente con el episodio original. Si alguien muere de cáncer de tiroides 15 años después de la explosión de Chernobyl, no es tan fácil poder vincularla con ello, pero sí es para los médicos bastante posible establecer que la radiación original fue tan alta que dejó, por ejemplo, daños en el cáncer de tiroides. Hay un dato que yo también recogí en el informe en aquel momento, es que los cánceres de tiroides, y lo digo expresamente porque es una de las consecuencias de estar expuesto a la radiación, se multiplicaron por 30 o por 40 en la zona de Ucrania, Bielorrusia y la ex Unión Soviética. Si Suecia y Estados Unidos no hubieran detectado la radiación, ¿vos crees que en algún momento se hubiera dado a conocer esto por parte de la Unión Soviética? Es difícil saberlo, es bastante probable que hubieran intentado mantenerlo oculto el mayor tiempo posible, quién sabe en qué momento habría habido una filtración. Es verdad también que una situación de esas características hoy, con el mundo globalizado en términos de información, sería imposible de ocultar, sería muy, muy difícil de ocultar, casi imposible, y que eso sí nos lleva a aprender que hoy un mundo tecnologizado, globalizado, tan vinculado informativamente, es mucho más democrático y más transparente aún cuando las autoridades no lo deseen. Pero yo supongo que más tarde o más temprano la situación habría salido a la luz, porque era muy, muy difícil de ocultar un daño de esa magnitud, porque siempre hay gente vinculada, y a medida que hay gente vinculada, la información corre. La verdad que me siento muy atraído por esta suerte de viaje al pasado, viaje a mi adolescencia cuando ocurrió esto, pero un viaje que en realidad, como vos decías bien, no tiene que ser tan al pasado después de verlo de Fukushima y además pensar que esto puede llegar a ocurrir en cualquier momento. También puede ser así, visto en otra perspectiva más actual. Sí, yo creo, no tengo dudas de eso. El episodio de Fukushima nos indica eso, porque te reitero, estábamos hablando de una central nuclear moderna, no de la supuesta central nuclear obsoleta de Chernobyl, estamos hablando de Japón, estamos hablando de controles dentro del mundo capitalista, estamos hablando del año 2011, ya con la información circulando por todos lados, etcétera, y ocurrió un desastre de la misma magnitud que el de Chernobyl, dicho esto por la Agencia Internacional de Energía Nuclear, no dicho por mí. Y lo que obliga a Chernobyl, por supuesto, es a reflexionar sobre el pasado, etcétera, pero como cualquier episodio de estas características, a lo que obliga es a aprender de ese pasado y proyectarlo sobre el presente para saber qué hacer o qué puede ocurrir o frente a qué situaciones nos podemos encontrar. Y creo que hay un par de cosas que no se pueden obviar. La primera es que tanto Chernobyl como después Fukushima fueron grandes disparadores del rechazo de buena parte de la sociedad, básicamente en Europa,
a la energía nuclear como modo de producción de electricidad. Alemania, por ejemplo, dejó sin efecto su plan atómico. Hoy Alemania está desafectando sus centrales nucleares y todas las que tenía proyectadas construir no las va a construir, como resultado de lo que ocurrió en Fukushima. Italia, por ejemplo, hizo 2 referéndums, 2 plebiscitos, el primero después de Chernobyl y el segundo después de Fukushima. El segundo incluso fue motorizado por Berlusconi para darle lugar al ingreso de la energía atómica en Italia, donde no hay centrales nucleares. Y en las 2 situaciones, el pueblo italiano rechazó por el voto la posibilidad de tener energía atómica en su territorio. Y esas son cosas que creo que hay que escuchar, que creo que hay que darle la posibilidad a la población que se manifieste y que diga si está dispuesta a correr un riesgo como este. Si alguien dice, como algunos están diciendo en estos días, que en Argentina no puede pasar algo como lo de Chernobyl, la verdad es que miente, porque por supuesto no puede pasar algo como lo de Chernobyl en el sentido de que haya un Estado opresor que no nos permita conocer qué pasó, o que una central funcione a botonera como funcionaba la que hoy vemos en la serie Chernobyl. Desde ya que no. Pero no existe el riesgo cero. No hay nadie que pueda garantizar que haya un accidente en el interior del núcleo del reactor y que haya una fuga de radioactividad. Nadie lo puede garantizar, absolutamente nadie, porque estamos en manos de personas. Y la falla humana existe, siempre, siempre. No hay ninguna posibilidad de llevarla a absoluto cero. Yo recuerdo cuando se habla de esto siempre una enseñanza que me dio un amigo matemático que falleció hace unos años, un gran periodista científico que se llamaba Leonardo Moledo, que curiosamente él era favorable a la energía atómica, pero él reconocía, cuando yo le manifestaba mis dudas, que hay un concepto de la matemática que se llama esperanza matemática, que mide la probabilidad de ocurrencia de eventos que tienen escasa aparición, pero cuyos efectos son devastadores. Es decir, aviones se caen pocos, si uno lo compara con la cantidad de aviones que vuelan. Imaginemos que, no sé, de Ezeiza deben salir, no sé, 100 aviones por día. Bueno, quizás se cae uno por año. Es bajísima la probabilidad de ocurrencia, pero el efecto es devastador. Cuando se cae un avión, mueren todos los que van adentro. Claro. Esto es lo mismo, Hay gente que hoy me insulta, porque esa es la palabra, por las redes sociales cuando yo digo estas cosas, y me dice que soy un ignorante porque en el mundo están funcionando 400 centrales nucleares y no explota ninguna. Es verdad, la probabilidad de ocurrencia es baja, pero en los últimos 33 años hubo 2 explosiones, una en Chernobyl y otra en Fukushima. Quiere decir que estadísticamente no es tan bajo, pero que sus efectos son devastadores. En ambos casos, lo que quedó, además de muchísima gente muerta, muchísima gente mutilada, muchísima gente con cáncer, con tumores, con malformaciones, etcétera, son lugares del planeta a los cuales no se va a poder volver. Es indudable que ¿Tanto Chernobyl? Sí. Perdón, te escucho. No, que yo precisamente creo que también pasa un poco por ahí, ¿no? Que las consecuencias que uno, y por eso rescato yo la parte de la serie, esa visión, esa suerte de visión de humanizar un poco lo que es, qué fue lo que pasó, lo que vivió, independientemente si la culpa, cómo fue, no fue, si la responsabilidad, el rostro humano de las consecuencias que deja lo que deja precisamente esa explosión, ese hecho que ocurrió allí, es otra parte de visión que me parece que es lo que tiene mayor impacto a la hora de mirar este tipo de series, porque si vos decís a cualquiera, podés mirar una serie que habla sobre una planta nuclear, te va a decir, no, ficción, no me interesa, no mucho, pero cuando vos decís, entras a mirar y decís de un hecho real que ocurrió y a partir de eso te das cuenta del rostro humano, de las consecuencias que ha tenido, cambia completamente el pensamiento de uno. Me parece que cambia la matriz de pensamiento, o por lo menos te hace reflexionar respecto de todo eso, como vos mismo lo estás planteando. Pero me pareció realmente interesante, la serie me parece realmente interesante,
Y también me alegro mucho que hayas tenido la oportunidad de ir hasta allá. Esa locura de decir, tengo que ir la forma en que sea para conocer ese lugar, me parece que también muestra la pasión del periodismo en gran medida, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, yo creo que es eso, es poder visitar el horror, pero una vez más lo digo, no solo visitar el horror como cosa arqueológica del pasado, para simplemente regodearse en lo que ocurrió y lamentarse por lo que pasó, sino para aprender aprender y para mirar hacia adelante y para saber qué cosas de esa enseñanza hay que aplicar en la actualidad. Ese tiene que ser, creo yo, el mensaje hacia quienes miran hoy la serie Chernobyl. No mirar algo que simplemente ocurrió y lamentarse y decir, uy, qué bárbaro, qué increíble que haya pasado esto, sino que eso que pasó es algo que está presente entre nosotros hoy, y sobre eso hay que aprender. Te mando un abrazo, Sergio. Gracias, como siempre, por estos minutos que nos dispensás tan amablemente. Un abrazo y gracias. Al contrario. Un abrazo grande y muchísimas gracias por llamarme y tenerme siempre con ustedes. No, por favor, un placer. Sergio Federovisky, periodista, también biólogo, periodista ambiental, Ambiente y Medio. Mírelo por televisión, la televisión pública, los sábados en horas de la tarde.